Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Virtual Crianza Plena, un congreso dedicado a las personas que están viviendo la maternidad y la paternidad como un camino de sanación, crecimiento y gozo. Mi nombre es Araceli Gil y junto con Marcela Morales y Valentina Arana hemos creado este congreso que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. El día de hoy estamos muy felices y agradecidas por tener aquí junto con nosotras a una maravillosa mujer con una trayectoria amorosa de mucho tiempo. Ella es Laura Uplinger. Es una educadora internacional en el ámbito de la concepción consciente y de la parentalidad prenatal. Se dedica a promover la relevancia de la vida interior de la mujer embarazada sobre la calidad de la formación de su bebé. Brasileña y americana, de formación universitaria francesa, licenciada en Psicología Aplicada, en los últimos 40 años ha participado en eventos para el público en general, estudiantes, estudiosos y profesionales del nacimiento en Europa y las Américas, exponiendo sobre el psiquismo fetal y su rol en el advenimiento de una humanidad más saludable y fraterna. Integró la dirección de la APPPAH, Asociación for Perinatal Psychology and Health, de 1988 a 1999 y organizó dos de sus congresos internacionales en 1993 y 2007. Hoy es vicepresidente de la ANEP Brasil, Asociación Nacional para la Educación Prenatal, y parte de la dirección de la OAMEP, Organización Mundial de las Asociaciones para la Educación Prenatal. Bienvenida, querida Laura. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Araceli. Gracias por esa invitación tan hermosa. Y bueno, crianza plena, qué inspiración, ya con el título, ¿no? Es muy bello para mí estar aquí. Gracias por invitarme. El término pleno, crianza plena, es lo que más me fascina. Tenemos una idea de lo que puede ser, pero de acuerdo con las investigaciones de la psicohistoria, no hubo hasta ahora un momento en la humanidad donde tuvimos esa crianza plena. Es algo muy raro, ¿no? Porque hemos nacido desde siempre, hemos sido niños, niñas desde siempre. Pero cuando uno enfrenta ese tema, tiene un tsunami de informaciones muy tristes. Nunca fue muy elegante tener hijos. Cuando una mujer desde la más remota antigüedad, desde empezó la historia, ¿no? La psicohistoria nació en el fines del siglo XX con Lloyd de Moss, un pensador social americano, estadounidense, y los historiadores cuando estudian un periodo tienen que tener documentos, tienen que tener siempre pruebas, pruebas, pruebas. Y así hizo la psicohistoria de cómo hemos tratado a los niños desde el nacimiento a los 10 años más o menos. Solamente eso han estudiado, nada más. Y fíjate, es la manera de poder prever cómo estará una nación dentro de 40 años, es mirar a cómo tratamos a nuestros niños. Y cuando miramos al pasado de nuestra humanidad, que tantas cosas bellas hizo, pero mira la cantidad de guerras también, la falta de inclusión social. Bueno, los niños, hay gente que habla de holocausto de niños. El infanticidio fue un modo de parentalidad muy, muy difundido, hasta más o menos fines del siglo XIX. Era muy normal, el patrio poder incluso en Roma antigua. Yo tengo un hijo o una hija, no quiero en ese momento tener hijos, suele tener algún defecto o pasa algo. Yo, padre, puedo llevar a mi bebé en el monte Palatino o algunos de los montes de Roma antigua y lo dejo allá. Algún animal vendrá. Era, bueno, hace poco los padres, hombres, ¿no?, tenían derecho de decidir si vivía o no un niño. Eso es muy duro porque está en nuestra memoria. Una memoria implícita, pero es un peso de muchas generaciones. Entonces mi esperanza es que ahora que estamos entendiendo mucho mejor
Mm, incluso la parte prenatal, podemos finalmente decir, vamos a hablar de crianza plena. Pero mm, es una proyección hacia el futuro, mm. porque son poquísimas las niñas, los niños educados de esa manera. Y no es tan difícil, se conocen los principios, pero es un tema, no sé si lo sabes, revolucionario. Mm. ¿Cómo nació ese tema para ustedes? Uy, pues creo que tiene que ver con nuestra trayectoria de parteras de alguna manera y nuestro camino en la vida, que básicamente pensamos que eh, la plenitud tiene que ver con que todas sus partes estén reunidas y juntas, ¿no? Que todas las luces y las sombras sean vistas, aceptadas y acomodadas, ¿no? Y una vez ese lugar, pues poderse dar al otro, a la otra de una manera diferente. Bueno, es lindo que digas eso. En mi comprensión, el mejor complemento, la mejor ayuda para una crianza plena empieza con una concepción plena, Ujú, empieza un embarazo pleno, la plenitud de la madre, del parcero y de los que están alrededor. Incluso mi sueño es la plenitud de una sociedad que ujú, sabe dónde está el lugar de la mujer embarazada. ujú, Pero fíjate, cuando nace un niño, una de las primeras cosas que uno va a pensar es el amamantamiento. Y fíjate que también fue tradición, pero eso es cuando uno estudia la historia de las amas de leche, las nodrizas, ujú, ve que cuando una mujer tenía poder económico, social, cultural, en que fuera un lugar pequeñito, un lugar mayor, las cortes de los reyes de Francia, de Inglaterra, no se amamantaba. Hubo un rey de Francia que exigió que su mujer diera de mamar. Él era Luis IX, se volvió santo después. Am, y fue un escándalo en la corte. Majestad, no, pero eso no se hace. ¿Sabes las cosas que se hacen o no se hacen? Era dar de mamar al mm, bebé. Cuando Henri Nestlé logró tener una fórmula para que no se murieran los órfanos, que mm, abandonados, porque se morían más del 98%. Yo mm, leí libros así de las tentativas que hacían para que no se murieran. Le ponían con un poco la miga del pan, un poco de leche, un poco de leche de cabra, un poco de agua. Hacían de todo, pero los bebés se morían. Muy fuerte. Eso era una época que podías abandonar un bebé, ¿no? En la torre, que le ponías en un lugar, se volvía y la gente del interior del hospital recogía el bebé. Entonces eran muchos los bebés abandonados, muchísimos. Y hay algunos números, yo no los sé de memoria, siempre me espantan y creo que los olvido mm, de manera automática. Pero saber que cuando Henry Nestlé llegó con una fórmula que sí el niño podía sobrevivir, fue de inmediato que mucha gente, clase media alta, recorrió a ese medio. No hubo tanta propaganda, no había medios de comunicación tan perfectos como hoy. Y funcionó. ¿Por qué? Porque estaba en nuestro ADN cultural, en la humanidad, que amamantar es para quien no puede tener una nodriza. Es ujú. decir, que no tiene importancia social, que no tiene recursos. ¡Qué tristeza! Y si tú piensas en todos los jefes tribales, porque eso era para África, para Asia, lugares bellísimos como India, como China, con historias bellísimas de Kuan Yin, de la Madre Divina, pues ¿quién amamantaba a los poderosos? Los hijos de los poderosos eran nodrizas. ¿Quién era esa nodriza? Una esclava, una empleada. Alguien triste, ¿no? Muchas veces tuvo que abandonar su propio hijo. Pero también cómo se sentía el bebé. Yo no soy digno de la leche de mi madre, que es para mí. Porque eso no lo saben, inconscientemente lo sabemos casi todo, ¿no?
y la mamá iba a tercerizar la educación. Entonces, hoy día que estamos mirando ese asunto así, fase a fase, tenemos que tener toda nuestra creatividad, pero saber que hay algo que pesa, algo así, un color triste, sombrío, como una mancha en nuestra humanidad. Entonces, claro que puedo hablar de crianza. Y si se conoce, personas extraordinarias y han pensado sobre la educación y sobre la alegría en el crecer. Pero, y no lo voy a volver a decir, esa es una primera vez que a nivel mundial y global podemos pensar en la alegría de los niños. Desde el bebé amamantado, desde el bebé intrauterino, el bebino como decimos, el bebé intrauterino, porque esa plenitud al concebir un hijo que viene del amor, un embarazo donde la mujer tiene esa esperanza y el hombre también, o la pareja que sea, tienen esa esperanza de traer al mundo a alguien que le va a gustar vivir y ya empezar a dar como ejemplos de cómo mirar a la vida, con qué tipo de esperanza. Y nace. Y es pequeñito. Toda la autonomía, ellos juegan con los bebés en el vientre, ¿no? Llega el papá, le pone la mano al bebé, hay interacciones. Yo no preconizo eso, pienso que tenemos toda la vida del niño o de la niña para jugar, pero es posible jugar con un niño todavía antes de nacer. Y tú me haces pensar con ese término, ¿no?, de crianza plena, en las hormonas que acompañan esa plenitud. Siempre es de la familia de las oxitocinas. De la oxitocina son neurotransmisores que se comportan como hormonas y se comportan también como neurotransmisores y que trabajan con muchos otros, y de serotonina y de otros. Eso es todo como una gran formación. Todo que en mí crece y se sana y está bien, mismo en mi cuerpo de 60 y pocos años, depende de esa hormona. Pero la alegría de una comida, donde todo pasó bien, una caminada por el bosque con una madre, un hijo, hay una alegría que viene y ella va a presidir al buen crecimiento del bebé. Incluso para aprender algo, y los maestros lo saben, es necesario una cierta alegría. Aprendemos con el sistema límbico. Después, lo que hemos aprendido está en nuestra corteza y vamos a necesitar muchas condiciones intelectuales para saber lo que hacer. Pero si no hubo alegría, si no hubo un bienestar emocional al aprender, ya no tendremos mucho para pensar. Es la gran diferencia entre algunos alumnos en una clase que han oído todo, pero estaban tan estresados por la mañana que habían pasado en la casa o algo que estaba viendo en la familia o no sé, o algo con los amigos, que entra por aquí y se sale por aquí. Cuando yo quiero aprender algo, que yo tenga 2 años o 17 años, necesito estar bien. Hay profesores que saben ocuparse del bienestar del alumno después del recreo, relajar, alguna sonrisa interior, y ahí viene, y ahí podemos aprender. Y es interesante cuando uno piensa en crianza, viene siempre la idea de el adulto se ha educado a sí mismo, esa persona, ese hombre, esa mujer, cómo se educa y cómo vive su plenitud, porque los niños nos miran con un X-ray, ellos saben. Yo me acuerdo de Marcia Axnes, una gran especialista en, ¿cómo decir?, en educación, en desarrollo temprano del niño, del ser humano. E incluso ella incluye el prenatal. Ella decía, los niños aprenden de nosotros quiénes somos cuando nadie nos ve. Nadie nos está mirando. Somos un ser. Es ese ser que los niños captan. Y eso también es válido para los profesores. Entonces sí, pienso en dar a mis alumnos o a mis hijos
o a mis sobrinos, crianza plena. La plenitud tiene que estar en mí, en primer lugar. Y si está en mí, incluso con un bolígrafo y una hojita de papel, puedo pasar una mañana increíble con ese niño. Ellos son imitadores extraordinarios. Mm. Yo me acuerdo un día, había tenido un compromiso para el almuerzo, mi madre estaba visitando en California, mi hija tenía sus 7 años, sí, 7 años, y cuando regreso, mi madre me dice, Sara me hizo unos huevos revueltos exactamente como tú los haces. Yo no sabía que mi hija sabía hacer huevos revueltos, sabía que me había visto harto, ¿no? Muchas veces preparar unos huevos, pero es claro, me estaba observando todos esos años y un día le hizo a su abuela. Mi madre siempre necesitaba que alguien se ocupara de ella, entonces mi hija viendo que yo no estaba, me imagino que se ocupó de la abuela. Mm. Y ella me dijo, eran los mismos gestos. Fíjate, yo nunca había visto a mi hija Mm. cocinar huevos. ¿Cómo lo aprendemos? Y te acuerdas, Araceli, en otros tiempos, si quería que mi hijo trabajara en la panadería, edad media, mi hijo iba a hacer un estage, una pasantía, allá en la, con los que hacían el pan. Se iba Ujú. a costar, despertarse a las 3 de la mañana y cosas difíciles. Mirando es que uno aprende. Si tú me muestras cómo am, hacer crecer unas hierbas en una huerta, si yo estoy a tu lado y hacemos todo casi en silencio, Ujú. te veo, voy a entender tanto más que si tú me lo explicas, ¿no? Entonces, la crianza plena va a estar basada en un ejemplo. Ujú. Ejemplo que es duplo, los gestos, pero también los gestos interiores. No sé si han hablado ya de eso en algunas otras ponencias, pero soy responsable como adulto de la belleza de mi vida interior. Y eso no es sencillo, Ujú. porque no puedo esperar 94 años antes de tener hijos, no puedo llegar a mi gran maturidad maravilloso. Yo tengo que empezar muy temprano cuando estoy teniendo los hijos, bebés. Yo les digo a las madres, llame a la vida, dice, mira, ese hijo es tuyo también, inspírame, ayúdame a crecer. Necesito un upgrade cuando uno hace el upgrade de una application en el teléfono, en la compu. Necesitamos upgrades porque de nosotros depende la calidad de la civilización de mañana, la Ujú. manera como estoy embarazada y después la manera como yo voy a ofrecer los primeros ambientes, los primeros juegos, las primeras delicias de la vida a un hijo, depende de cómo yo las vivo. Ujú. ¿Y cómo hago para cultivar la armonía? Ujú. ¿Cuánto ritmo voy a saber tener? ¿Cuánta congruencia? Solamente esos tres: armonía, congruencia y ritmo. No Ujú. digo un ritmo rígido. Y hay músicas que dicen en inglés, ¿no? Am, ese es como lavamos las sábanas, los lunes por la mañana, martes el día de visitar a la abuela. Para la crianza menor, ¿no? Algún tipo de ritmo. Am, es verdad que también hay bueno, es un paradojo, pero cuanto más temprano se acuesta un niño, mejor duerme la noche. Ujú. Normalmente si yo pongo a mi hijo para dormir a las 11 de la noche, dormirá. Sí, pero no es el mismo sueño. Yo veo que hay padres que se complican la vida con eso, porque el niño tiene que estar despierto para ver el papá regresar del trabajo o la Ujú. mamá. Y a veces es después de las 9 de la noche. Y bueno, un lío. Y es una lástima. Todavía no hemos entendido cómo hay que proteger a la pareja que está educando a un niño. No solamente por nuestro altruismo y benevolencia, pero porque depende de la salud mental, de nuestra civilización, depende de ese bienestar del niño pequeño. Son los fundamentos, ¿no? Las bases de todo lo que vamos a tener después. Si quiero un hijo mío, amigo de la vida, yo tengo que cultivar una buena relación con la vida. Ujú.
¿por dónde empezar? Y Sí. muchas veces yo veo que podemos empezar como si fuéramos pequeños chamán por los 4 elementos. Nuestra relación con el agua, por ejemplo. Saludar el agua. Uno va a cepillarse los dientes, lavar las manos, tomar un baño. Esos momentos pueden ser sagrados y consagrados, en el sentido de que hay tanta inteligencia en la belleza del agua. Bueno, cuando uno va a verter el agua en un vaso, la manera como cae, el ruido, la transparencia, la pureza, la deliciosidad al tomar, agradecer. Ese tipo de momento pleno, que es del mindfulness, que lo dicen mucho, ¿no? Los niños les encanta, porque ellos Ujú, pueden observar una hormiga o una hoja que se cayó durante no sé cuánto tiempo. Y al saludar el agua y decirle chao cuando se va en el baño, en la bañera. Mi hija hizo eso un día. Bye, water. Tengo una ujú, hijita mexicana. Sí, qué lindo. Bye, water. ujú, Y esa crianza plena, cuando todo no va bien alrededor, porque hay problemas en la vida, está bañando a un niño, una niña, le puede decir, ay, qué piernas lindas, que te lleven a lugares lindos por ujú, la vida. ujú, Esos pies, ay, van a caminar tanto, quiero que conozcas lugares lindos. Asociar a cada gesto un meaning, un significado mayor. ujú, Las manos pueden bendecir muchas vidas. ujú, Que tus brazos den coraje y apoyo a muchos. El niño tiene 6 meses, tiene 3 años, tiene 10 años, porque a veces nos bañamos juntos en la ducha, ¿no? A lavar el pelo de uno del otro y todo. Entonces, momentos de traer juegos con algo que tenemos como los 4 elementos. Saludar al aire. Es que si no respiramos 10 minutos ya nos morimos. ¿Viste cómo es vital? Y, y los niños se prestan a esa belleza. Cuando les ofrecemos ese tipo de pensar, claro, cuanto más pequeñitos, más impresionados se quedan. Pero después, cuando crecen, van a repetir esos juegos. Y por lo menos, ¡ay, qué delicia! Aire, gracias. ujú. Un pensamiento pequeño, ¿no? Pero ya iluminó el día. Am, ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Pues sí, sobre todo, no sé, cuando mencionas el tema de la congruencia, ¿sí? O sea, me parece como importante, como recalcar, como si yo soy la mamá que está detrás, pues no se trata a lo mejor solo de empezar a superficialmente a tocar esto como un juego, ¿no? Como un juego o una metodología linda, sino cómo, de verdad, cómo poder yo integrar ese saborear el agua, el saborear el aire, ¿no? Desde mí y como iniciaste, pues cómo poder entonces desde el modelaje, pero un modelaje genuino, ¿no? Un modelaje Sí. que me haga como saborear desde esta plenitud profunda, ¿no? Si yo fumo, voy a hablar de manera diferente del aire. No puedo olvidarme que yo fumo, que no respeto a mis pulmones o que Mm, no logro respetarlos, porque los fumantes se pasan cada lío. Ellos saben que no es bueno, pero tiene la adicción a la nicotina es una de las más feroces. Interesante, no lo consideramos grande ujú. adicción porque es lícito, hay que pagar. Pero hay también una armonía en los gestos. Yo me acuerdo que me sorprendió mucho, tenía 20 y pocos años, cuando me deparé perante toda una literatura de psicología así más esotérica, que decía que si yo estoy en un cuartito y estoy cepillando, sacando el polvo, pasando una aspiradora, sacando las cosas del lugar para sacar el polvo, cada uno de mis gestos tiene una vibración, tiene una fuerza, una adaptabilidad, una atención o no. Pues cuando yo termino de hacer mi faena, mis células, que ya son muchas células, ¿no? Son de 30, 50 millones, es decir, unas 700 veces la población del planeta, tenemos en nosotros como nuestros hijos. Ellas nos estaban observando mientras hacíamos la limpieza toda y después
se tratan entre ellas de la misma manera. Es decir, que si yo con el pie le pongo la silla allá y hago un gesto un poco irritada, es posible que se traten así entre ellas. Si Mm, eso es muy dominante, ¿no? Claro que a veces alguien va a cerrar la puerta, va a enfadarse, pero ¿qué es la constancia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Somos delicados con los objetos? ¿Intentamos no hacer tanto ruido? Tú, tú pones algo arriba y ¿cómo lo vas a poner? ¿Con ruido o sin ruido? ¿Qué tipo de fuerza vas a emplear? Misma cosa comiendo. ¿Cómo hago yo con mi tenedor, con mi cuchillo o cuchara? Pa, 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 pa. O justo lo necesario. Los adolescentes les encantan trabajar en eso. Incluso el control del gesto pequeño, mm, nada más para un juego, ¿no? A ver, ¿quién logra comer sin hacer ningún ruido? Ni siquiera con el vaso. Y si podemos hacerlo más en familia, todos están hablando, comiendo muy bien, pero a ver, no ruido ninguno. Esa maestría sobre el gesto pequeño nos ayuda después, más tarde, a maestrías de otros gestos. Por ejemplo, la sexualidad, el mm, impulso. ¿Cómo soy yo dueña de mi vida o no? mm, ¿Quién manda en mí? ¿Solamente mis deseos? mm, ¿Mis atracciones? Hablando de la parte sexual. ¿O también mi corazón, mi mente? ¿Quién me guía? ¿Soy yo obligada por mis impulsos a hacer tal y tal cosa? ¿O mm, tengo sobre mis impulsos algo a decir? Y decir, tú no, hoy quédate aquí, haremos tal otra cosa. Y ese dominio sobre uno mismo se puede adquirir más fácilmente cuando ya preparamos caminos con el dominio del gesto. Bueno, ese de como comemos varias veces por día tiene, ¿no? Y claro, para los niños, si tú tienes, no sé, ¿cómo dicen en México? Banana, cambur, ¿banana o plátano? Ujú. plátano. Tenemos una banana, un plato, que va a entrar en conversación con una pera. Vienen de árboles distintos, de longitudes y latitudes distintas. Han viajado los dos para llegar. A veces viajó desde el jardín, pero viajó para llegar en el comedor. ¿Cómo pueden hablar entre ellos? Cada uno trae propiedades tan distintas y podemos inventar diálogos entre esos dos. Y también podemos preguntarle, uno preguntando al otro, ¿y qué te gustaría? Yo quisiera poder cantar, bailar, yo quisiera poder hablar. Siempre quise ser parte del cuerpo de un niño o de una niña. Ahí los niños están mirando, pero sí, te puedo ofrecer mi cuerpo. ¿Quieres venir a participar en la aventura humana? Es decir, darle vida a todo. Yo mismo, yo adulta, si doy vida, tengo aquí un poquito de mármol que es un papel, ¿no? Yo le puedo decir, tú eres apenas un objeto, bye, chao, Ujú, sirve, algo chino. Bueno. Y puedo decir, ¿qué sabes tú del universo, mármol? Es frío, es duro, bonito, blanco. ¿Qué, qué te pasó? ¿De dónde vienes? Hay gente que en una meditación puede entrar en psicometría y entender eso. Pero antes de saber eso, porque yo no lo sé hacer, puedo decir, oh, bienvenido en mi mesa. Gracias por embellecer el papel. Es decir, darle importancia consciente a las cosas que uno normalmente no piensa, ¿no? Respirar, un objeto aquí, allí, sí, me lo regaló fulano, está bien. ujú, Entonces, esa pequeña plenitud del momento presente, ujú, los niños agradecen, pero también en el adulto crece un eje central más fuerte. Es como si tu jardín interior se ujú, pusiera más, con más flores, con más frutos. ujú. Ahora, esa congruencia es difícil en muchas parejas con todas las discusiones que pasan. Uno a veces intenta no discutir frente a los niños, pero ellos se dan cuenta, mismo un bebé de 3 meses, que en el cuarto del lado están discutiendo, mismo si no están gritando. Yo fui educada a la francesa y lo que me quedó es que si tengo razón, tengo todos los derechos en una discusión. Mm, Me ha costado mucho desaprender de eso, porque eso no es válido.
Si tengo razón, tengo todavía más obligación de saber cómo tener razón. Mm, Y la armonía es primordial en la educación plena, la crianza plena de un ser. Uno a veces no tiene el carro, no puede irse de vacaciones donde quisiera, a veces no tiene amigos, a veces no tiene cómo proporcionar al niño o a la niña una bicicleta mejor. Hay muchas cosas que nos gustaría mucho dar a un niño que a veces no va, pero sí le podemos regalar nuestra plenitud. mm, mm. Y esa es construida cada día. Y no interesa a los niños si lo vamos a lograr o no. Ese es intentar de una manera sincera y tranquila. Es difícil hablar de vida interior, ¿no? Porque si es interior no lo podemos hablar tan fácil, Ajá. pero que la pareja se recuerde del amor que tienen uno por el otro. Ujú. Es un regalo para un niño pequeño y un adolescente también, y hasta mismo un adulto, saber que donde yo vengo es bueno, hay Mm, paz, hay una cuna de armonía. Yo vengo de esa pareja. Es tan raro, ¿no? Bueno, mi hija tiene ahora 32 años, yo soy viuda, pero ella tenía en su clase, cuando tenía unos 7 años, 50% en Estados Unidos, escuela pública, 50% de sus amigos, de los colegas de clase, tenían padres divorciados. Casi como 3 4 años después, era 75%. mm, Y eso era Los Ángeles, Santa Mónica, lugar privilegiado, y cómo sufren los niños. Y a veces cómo sufren si los padres no se divorcian, no hay una solución áurea, ujú, ujú, pero si se puede cultivar la armonía, uno ujú. tiene mucho más autoridad sobre el niño. Es una autoridad interna, ¿no? Así como algunos profesores que hemos tenido llegaban y toda la clase estaba bien, nunca gritaron, nunca, siempre estábamos listos para oír. Otros profesores se pasaban tanto tiempo, no, no hablen, no hablen. ¿Por qué? Era Ujú, el mismo lugar, mismo año, misma gente, pero algunos tenían interiormente una mayor autoridad y no necesitaban elevar la voz. Y se reían a veces cuando había algo que no funcionaba. Eran seres más completos, ¿no? Más plenos. Y los niños sienten esa plenitud. Es nuestra obligación. Después puedes tener métodos Montessori, métodos, ujú. como dicen, constructivistas, métodos Waldorf. Ujú, Waldorf, métodos lindos. Prácticamente todos funcionan, traen alegría para todos, pero la base sería esa plenitud primera de los pedagogos, de los profesores y de los papás. ujú. Ahora, el cantar y el arte para mí son nuestros grandes amigos. Am, la belleza de una educación donde hay música para las cosas, música para ir a bañarse, música para un canto, ¿no? Compuesto o imitado de otra cosa. Y claro, cada familia va a tener su manera. Y no sé si todos saben, pero cuando uno canta, el hemisferio derecho, que se interesa más por la melodía, y el izquierdo, que prefiere la letra de la música, ¿no? Trabajan juntos. Y es raro durante el día que los dos hemisferios tengan alguna actividad donde están los dos juntos. Y eso pasa por el cuerpo calosos y hay una liberación de oxitocina en la sangre. Es decir, como una alegría fisiológica que va a promover todo lo que crece. Es decir, uno sabe que se siente bien cuando canta, porque hay miles de cosas sociales y la belleza, inspiración, pero hay también la cosa puramente fisiológica, una gran liberación de oxitocina. Y puede ayudar a que la persona no se canse tanto, porque el adulto va a cantar con el niño, ¿no? Yo me acuerdo de las americanas que decían, si tienes que preparar la comida en tu casa y tienes hijos pequeños, prepara la cena por la mañana, después la calentarás. Haz lo que tengas que hacer para el almuerzo
de la cena, pero es como si después del almuerzo no vas más a cocinar. Claro, puedes pasar una tarde en la cocina con am, los pasteles, am, los cakes, ¿no? Ujú. Y puede ser algo de especial, como una gran actividad. La cocina es un lugar de juego. ¡Oh, divino, divino! Am, porque son tantas preguntas que vienen y siempre la misma cosa, imitación de los gestos. Y ellos lo hacen, pero lindo. Yo vi niñitas de 3 4 años imitando deliciosamente a la madre, que era maravillosa cocinera y hacía todos los dulces, ¿no? Ujú. Y es bastante trabajo tener las manitas esa. E incluso limpiar también es divertido y a probarlo si está bueno porque siempre está delicioso. Yo siempre me comía las cosas crudas, ¿no? No, vas a tener dolor de vientre. No, estaba perfecto. Es decir, yo veo el cotidiano como gran, gran fuente de Ujú. actividad, de juego en la crianza plena, pero conciencia del adulto, ¿no? Mm. No sé en tu casa, Araceli, pero mi marido y yo teníamos una convención. Sabíamos que íbamos a leer bastante para nuestra hija, que le encantaba historias, pero nunca comprábamos algún libro que o él o yo no nos gustara. Porque si vas a leer 17 veces en el mismo día la misma historia, mejor que te guste. Porque si no, ¿qué le pasas al hijo o a la hija? Que eso lo hago sí, pero no me interesa tanto. Peligro, ¿no? Ujú. Que Y en que ese fueran, nos habla un poco del ritmo que hablabas, ¿no? sí, Ujú. el ritmo. Incluso, como buena acuariana, lo que me encanta en un ritmo más o menos ya establecido es que lo puedes romper. Mm. Hoy nos hacemos un sándwich de huevos y vamos de carro a ir a tal lugar a hacer tal cosa, a ver los peces en el lago tal. Sí, algo totalmente diferente. Yo fui mamá en un lugar de frío y en el invierno en Washington, Washington capital de Estados Unidos, en el parque tiene gente de Bahrein, de Costa Rica, de Inglaterra, de Italia, porque son tantas organizaciones internacionales, tantas embajadas y todo, y era divino, ¿no? Esas mamás de tantos lugares y los niños jugaban, pero llegó un momento que estaba muy frío el invierno, no teníamos cómo estar afuera. Entonces íbamos una vez por semana o dos a la casa de la japonesa o a mi casa o a la casa de la otra y hacíamos el juego, pero los niños se conocían bien desde el verano que estaban descalzos en el parque. Y, y es posible, cuando los adultos están bien, Mm. los niños estarán bien. Entonces yo les aconsejo a los educadores los padres, las madres, que estén con su eje de comunicación con el universo, ese eje siempre pleno, algo que te nutra. No sé si es una oración, si es un libro, hacer lo que te nutre y podrás después nutrir a los bebés. Ustedes que trabajan con el nacimiento, hay mucho burnout y Mm. no podemos tener eso. Hay que saber recargar las baterías. Y Ujú. claro, también trabajar con ese amor todo, porque uno se cansa mucho menos haciendo algo que le gusta hacer, ¿no? Sí. Ay, pues me gusta muchísimo esto que hablas de lo cotidiano, ¿no? O sea, porque ahí se cultiva los detalles, ahí se cultiva, ¿no? Como mencionabas al principio, como que se cultiva los silencios, se pueden cultivar los movimientos suaves, se puede cultivar los gestos, ¿no? Me parece que eso, o sea, eso en tu mensaje es muy profundo, muy sencillo. Creo que de alguna manera pareciera sencillo, pero me encanta porque creo que ahí está como, bueno, una frase que me viene muy seguido mientras te escucho es como defender la alegría, ¿no? Defender el gusto por las cosas, defender, cultivarlo, nutrir, ¿no? En el día a día todo eso, porque pues somos nosotros, nos hace vibrar y por lo tanto si vibramos podemos vibrar hacia afuera eso que tenemos dentro, ¿no? Sí, tú hablaste silencio, la palabra que tengo aquí en grande.
Después viene armonía, ritmo, pero silencio. Entre dos movimientos hay silencio. Mm, Eso es importante. mm, Sí, pero son cosas que deberían ser mucho más naturales. mm, ujú. Me llegarían sin tener que hablar de ellas, pero Sí, tenemos ese pasado tan triste de niños abandonados, a niñeras, a las madres y los padres no teniendo la alegría de estar allá, acompañando. Y no son tan exigentes los niños. Claro, hay momentos donde pasan irritación y todos los niños, y hay que reñir a un niño, pero dicen los clarividentes, castigue a su niño como piense usted, muy bien, pero nunca una mirada de rabia, porque mm, todo el resto el niño se olvida. Una mirada que es como la ventana del alma, mm, y uno se pone enfurecido y ¿cómo hiciste eso? Yo había preparado, y sin querer la voz va mayor y los ojos, no, eso va al baño para morder una toalla, haces algo, mm, pero que no transparezca rabia. Puedes tener la rabia pedagógica, no, ahora ya haces como si estuvieras muy enfadada, ok, pero la rabia no. Eso los niños no se olvidan después. Y mm. lo que quieres de un niño pequeño, que cuando crezca, sea adolescente, siga confiando en ti. Que es muy fácil un niño de 3 años confiar en la mamá. Y un niño de 14. ¿Dónde conquisté yo esa confianza? Ah, en el amamantamiento, a veces en el embarazo, pero sigue también en la primera infancia. Y es verdad que hay horas que tienen más de 90 minutos. Yo las probé esas horas. Es verdad que hay días que el día no termina. Es mucho más fácil ir a trabajar que estar con un niño en casa, porque te viene todo de tu propia infancia. Y no sé si tenemos todavía un tiempo, pero hay algo importante para decir, que es un poco cuántico. Cuando yo estoy con un niño o con una niña de 3, 4 años, 3 meses o 10 años, el ser que yo fui en esa misma edad está despierto en mí. Es decir, ahí yo jugando con la niñita de 3 años y la Laura de 3 años que yo fui un día. Si estaba todo muy bien cuando tenía 3 años, yo estoy jugando, está todo bien. Pero vamos a suponer que fue un periodo difícil por varias razones, que la familia estaba pasando alguna dificultad. Me viene una angustia, pero al nutrir la niñita de 3 años con mi presencia plena, la niña que yo fui hace tanto tiempo recibe también ese nutrir. Es cuántico, yo te puedo afirmar, no existe pasado, presente, futuro. Es una sola cosa, que uno lo desarrolla de manera lineal para poder explicar, hablar, pero todas las Lauras que ya existieron hasta hoy están aquí conmigo. Desde la Laura embrión chiquitito, una morla, y posiblemente las Lauras del futuro, los futuros probables, están aquí. Y cuando el niño tiene 7 años, ¿no? Más o menos, se corta un otro cordón umbilical, que es un cordón umbilical etérico. Ujú, Los teósofos hablan de eso, los videntes lo ven de un cordón dorado, así como hay nuestro cordón de plata que vincula nuestro ser espiritual al cuerpo físico, hay eso. Entonces, que las mamás lo sepan, toda la comida que preparan para un niñito hasta los 7 años tiene la energía del amamantamiento, del embarazo, tiene tu propia energía. Es como más una bendición. mm, Y llega a los 7 años, si la crianza fue plena, la madre tiene, vamos a suponer que fue la madre que educó el niño o la niña, tiene más energía para ser ella. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mis heridas de infancia, me coge energía hacer los curativos, energía psíquica. Y si poco a poco voy sanando de esas heridas, porque pude ser la, la persona que dio una crianza plena a una niña, y la crianza que yo fui un día lo recibió. Puede parecer mágico, pero piénsenlo, eso sí pasa.
es más cuántico, diríamos. Mm, Pues después tengo yo mucho más energía para ser yo. Posible que mi piel, que mi cuerpo físico va envejeciendo, ok, pero mi psiquismo está más saludable. mm, Entonces nuestros hijos que tanto exigen de nosotros, ujú, también nos dan la oportunidad de curar muchas cosas que pasaron cuando éramos niños, cuando no nos veían, cuando hubo injusticias, tristezas, abandonos. Fíjese, una crianza plena le hace bien a la madre también, le hace bien al padre si es el padre que está curando. claro. Creo que son elementos para pensar, ¿no? Ujú. Pues para pensarlos, para sentirlos, para, pues, insisto con la palabra de cultivo, ¿no? O sea, cultivarlos poco a poco, empezando por lo más sencillo, ¿no? Ujú, por lo más cotidiano, lo que está aquí a la mano, la comida, el aire, el agua. Ujú. Ay, querida Laura, pues no sé, estamos ya para empezar a cerrar esta rica y nutritiva mañana. No sé si quieras cerrar con algo o no sé, con alguna propuesta. Has hecho muchas, no sé, nos has compartido muchísimo, algo muy, muy fuerte, pero bueno, Sí, como, no, te dejo aquí mi admiración a todos ustedes que emprenden ese viaje de la crianza, que son sensibles a las necesidades de los niños. Y bueno, es un concepto bellísimo. Hay un libro de psicohistoria, yo te dejaré los dos libros. Marcia Agnes primero, que es Parenting for Peace. Aquí va de la preconcepción de los 14 años con preceptos increíbles, unos muy científicos, otros muy filosóficos. Él es una californiana importante. Y también Robin Grille, un australiano, con la psicohistoria, Parenting for a Peaceful World. Pero te dejaré esos. Y hay mucho todavía para existir de armonía y de belleza en la crianza de nuestros hijos. Somos precursores, prepioneros, y te agradezco mucho haber traído ese tema, tú y tus amigos. Am, maravilla. Gracias. Ay, querida Laura, pues de verdad que qué gusto tu voz, tu corazón es un dulce para el alma, la verdad. Estoy como muy conmovida. Siento que esta ponencia tuya refleja mucho de como de este anhelo tan profundo por la paz en la que tanto has trabajado y tanto has luchado, ¿no? Para este mundo. Así que pues bueno, pues te agradezco profundamente. Espero que todos y todas que estén aquí puedan, puedan, sí, como darse este espacio, este regalo, este tiempo para así construir juntas y juntos un porvenir que nos nutra, que nos sane y que nos meta a todos en un lugar de mucha plenitud y gozo. Mm, Entonces, pues... Mira, queda aquí mi abrazo grande a todos ustedes. Estamos juntos. Ujú. Sí, pues gracias y pues les dejamos aquí debajo de esta ponencia el contacto de la página de Laura para si alguien que quiera tener más información de su trabajo maravilloso. Y pues bueno, pues les esperamos a que nos acompañen para otras ponencias que vendrán más adelante. Que tengan un lindo día y bendiciones. Hasta pronto.